Buenas tardes y seguimos encontrándonos esta tarde de Pascua y de Mayo. Dar la bienvenida a todos los hermanos que estamos presentes y a los que nos seguís a través del canal YouTube Franciscanos Granada por este acontecimiento ya de Solera, después de 37 años. Recordamos los inicios del año 86 en una jornada mundial por la paz, cuando un pequeño grupo de jóvenes iniciábamos la experiencia de vida comunitaria e iniciamos también esas jornadas de la paz que a la postre han ido continuándose año tras año desde el milenio anterior al comienzo de este nuevo milenio. Por consiguiente, es una andadura larga, temáticas muy variadas, muy variopintas. Teníamos pendientes ya desde hace años el tema de los medios de comunicación social y creíamos que este año era el momento oportuno por toda la situación social, política, económica, religiosa que nos toca vivir y lo que han supuesto los medios a muchos niveles en este tiempo de pandemia. Por eso vamos a dar gracias a Dios por podernos encontrar y también por poder reflexionar juntos esta tarde. Damos el paso a nuestra amiga Marta, que nos presente un poco la semana, y a continuación ya María José nos dirá un poco quién es la persona ponente. Vamos a tener dos ponencias dirigidas por dos mujeres, tanto hoy como mañana, lo cual es muy interesante. Bueno, buenas tardes. Ya se ve a explicar un poquillo la semana. Es verdad que la teníamos guardada desde hace años este tema por la importancia que tiene, pero este año hemos visto la necesidad de tratarla, pues por toda la complejidad y toda la situación que él bien ha explicado. Medios de comunicación, instrumentos de tu paz. Como siempre, pues seguimos la dinámica que marcamos en la Semana de la Paz, de hacer 3 días de charla. La de hoy va más enfocada de una forma sociocultural, con Almudena, que es compañera y amiga de Pepa, y muchas gracias por haber venido, porque el ponente que teníamos pues por COVID no ha podido venir. Mañana tendremos la charla que nos dará Paqui, a nivel, tratará el tema de los medios de comunicación a nivel eclesial, a nivel de iglesia, y el miércoles tenemos una mesa redonda para tratarlo a nivel comunitario. La charla más o menos la duración 1 hora, bueno, se puede alterar si es menos o más. Luego haremos una ronda de preguntas para, bueno, por si alguien quiere preguntarle hoy algo a Almudena, pues tendremos un rato también de reflexión y de compartir. Y el jueves tendremos la oración comunitaria. El viernes vendrá Raquel a hacer su espectáculo, ¿vale? Bailando el silencio en el Cardenal Cisneros, en el Colegio Mayor. Y el sábado tendremos la concentración en Plaza Nueva a las 7. Pues como bien dijo ayer Marian, que me gustó mucho, que nos demos un baño de justicia y paz, que bastante nos hace falta a todos. Y disfrutamos de esta semana, pues, que se prepara con mucho cariño y mucho amor comunitario, y es tan importante para esta comunidad por los inicios que tuvo. Así que nada, pues que disfrutemos todos. Bueno, pues a mí me toca presentar a Almudena. Y Almudena y yo nos conocemos ya desde hace 20 años, que yo empecé a trabajar ya en Canal Sur. Entonces, pues más que todo lo que pueda deciros de su currículum como periodista, sí le puedo contaros lo bien que lo pasamos, cómo trabajamos juntas, las peleas y las no peleas que tenemos, y en 20 años pues nos mantenemos amigas y nos contamos todas nuestras historias y nos ayudamos mutuamente. Pero ella, además de buena gente, como yo le digo, ella, Almudena, es de nacimiento madrileña, aunque de adopción es granaína, porque ella lleva muchos años, casi los mismos que yo en Granada prácticamente, llegamos casi a la vez. Ella estudió Ciencias de la Información en la Complutense de Madrid y ha trabajado en varios medios de comunicación, entre ellos Ruedo Rato en Huelva, de allí pasó a Antena 3 en Toledo, y fue la primera cara presentadora y puso en marcha Antena 3 en Andalucía, en Sevilla concretamente. Estuvo allí y estuvo presentando los informativos locales de Antena 3 y después pasó, en el 96, pasó ya a Canal Sur aquí en Granada,
donde fue la primera presentadora que tuvo Canal Sur en Granada. Estuvo, pues, yo creo que es la cara visible de Canal Sur aquí en Granada, porque vas por la calle y no te saludan a ti, la saludan a ella. Ay, hola, te conozco. Y a veces decimos, vale, pues nos conoce de la tele, le dice. Entonces, además de ser la primera presentadora, ha sido también presentadora del programa Tierras Altas, el programa Conciencia, que empezó a editarlo, y también el programa Conciencia que se hace aquí sobre la ciencia en Granada. Y ahora mismo es la coordinadora y editora de los informativos de televisión y coordinadora de radio también. Y además es la secretaria del Sindicato de Periodistas de Andalucía aquí en Granada. Con lo cual tiene trabajo que hacer. Y ya está, y nos va a hablar. Le tuve que abordar el sábado porque el jefe que iba a venir a dar la charla pues nos llamó que estaba enfermo y que no podía venir. Entonces la abordé el sábado mismo para que se viniera y se preparara en el fin de semana. Y gracias por la premura en presentarte. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme. Efectivamente, tenía que venir el director provincial y ya sabéis que tiene COVID, así que, bueno, pues él os transmite el deseo de haber estado aquí. Él tenía preparada su conferencia, pero bueno, me ha delegado a mí y os pide disculpas y que le hubiera gustado estar aquí. También agradezco muchísimo que hayáis pensado en Canal Sur para iniciar estas jornadas y hablar del periodismo de paz. Yo voy a hablar un poco de contaros un poco de la historia de la prensa y de luego cómo se generó esto del periodismo de la paz. ¿Sí? Hola, ¿así? Vale, perfecto. Porque es que, aunque yo he presentado, aunque he hecho muchos directos, creo que nunca hay que perder el miedo al micrófono. Y yo estoy muerta de miedo. Pero bueno, creo que estamos entre amigos y voy a intentar contaros. Una cosa que tengo que deciros, yo soy muy cinéfila. Entonces también he querido trasladar y contaros un poco, ayudada del cine, y bueno, yo os iré contando un poco pues el papel que también ha tenido el cine en esto del periodismo, porque claro, la televisión no empezó hasta el siglo XX y hasta entonces, bueno, pues se contaban las noticias de distintas formas. En fin, yo os voy a intentar contar cómo veo yo esto de tratamiento de cómo ha tratado la guerra el periodismo, cómo hemos llegado hasta ahora, que ha cambiado mucho, la verdad. Y bueno, si tenéis preguntas, pues indudablemente estoy abierta. Y si no puedo contestarlo, pues buscamos todos en Internet, ¿no? Que para eso está. En fin, es una frase que supongo que vosotros la habréis oído todos muchísimo, y es que dice que la primera víctima de la guerra es la verdad. Se le atribuye a dos personas, se le atribuye al dramaturgo de la antigua Grecia, Esquilo, y también a un político de los años 1920, un político americano. En fin, yo creo que lo de menos es quien lo haya dicho. Lo importante es que efectivamente la primera víctima de la guerra es la verdad. Esto no es nada nuevo, es una larga historia en la vida de la humanidad en la prensa, y en la mayoría de los casos precisamente la prensa ha estado detrás de esa manipulación. Uno de los mayores falsificadores de la historia, supongo que conocéis la historia, y si no lo conocéis, yo os digo, lo podéis hilar, fue William Randolph Hearst. ¿Lo conocéis, no? ¿Vosotros sabéis la película de Orson Welles, Ciudadano Kane? Bueno, pues esa película está basada, Orson Welles hace de Hearst. El periodista William Randolph Hearst es creó un emporio periodístico y es uno de los que prácticamente ha creado noticias, pero casi todas falsas. Él fue precisamente el responsable de la noticia que provocó la guerra de Cuba. Creó el hundimiento del Maine. Él dijo... Bueno, él tenía un emporio periodístico, ¿no? Y entonces él prácticamente tenía, claro, en aquella época los periodistas prácticamente estaban todos muertos de hambre, ¿no? O sea, siempre se ha dicho, ¿no? También en el siglo XIX se nos decían los plumillas, y siempre se cuenta, ¿no? Mariano de Larra y todo esto, y en algunas novelas decían, es que estos plumillas que se les invitaba a las fiestas para darles de comer, y así los tenían entretenidos y decían las cosas que querían que dijeran los políticos. Bueno, pues Randolph Hearst, como digo, que además lo cuenta muy bien en Ciudadano Kane, creó un emporio. Y entonces
pues él no dudaba, él era un rival, había otro periodista, otro magnate periodístico que fue Pulitzer, el famoso premio Pulitzer. Bueno, pues él era un periodista que era de la misma calaña que Randolph Hearst, y de hecho cuando se creó el premio Pulitzer, que es a las mejores noticias y a la mejor foto periodística, pues la verdad es que la gente tenía sus dudas, porque fueron enemigos encarnizados, pero es que además yo creo que competían entre crear noticias falsas. Y como decía Hearst, fue el que, lo voy a poner de ejemplo porque tiene que ver con España, pues fue el que provocó la guerra de Cuba. Y entonces él le dijo, hay una frase que se le atribuye a Hearst, que dijo a uno de sus dibujantes, porque entonces, claro, no había tanto de fotografía y tal, y mandó a un dibujante a Cuba, lo envió a La Habana, y él dijo, tú haz los dibujos que yo pondré la guerra. Entonces este dibujante se fue a La Habana, pero claro, ahí no había lo que hay ahora de rumores, no había signos de que hubiese una guerra, porque además, de hecho, Estados Unidos se llevaba muy bien con España. ¿Por qué se llevaba muy bien con España? Porque España había apoyado a los Estados Unidos en la guerra de secesión, es decir, que es que no había una política contraria a España, pero claro, este señor tenía que vender periódicos. Y claro, la paz ya sabéis que no vende. O sea, las noticias buenas, desgraciadamente, no venden. Entonces, pues de eso, le dijo, no, tú te tienes que ir. Entonces, claro, cuando él llegó, pues no había nada. Entonces el hombre, el dibujante, telegrafió a Hearst y le dijo, oye, mira, que aquí no hay nada, que yo me voy y que me vuelvas a enviar otra vez a Estados Unidos. Y entonces dice él, no, tú te quedas. Y le dijo, yo hago las noticias. Así, con toda sujeta. Yo hago las noticias. Y eso fue justamente lo que hizo. Y entonces él, pues fabricó esa noticia para provocar la guerra. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, pues el 15 de febrero de 1898, una explosión que fue en el propio barco, que hizo saltar por los aires al buque Maine. Murieron 256 de sus 335 tripulantes. Y bueno, todo el mundo había mucho desconcierto porque no se sabía. Entonces el clima de tensión entre los dos países empezó a ser muy elevado y la opinión pública norteamericana estaba inflamada tras años de leer historias que había publicado Hearst. Entonces rápidamente este hombre lo que hizo fue, pues eso, decir exactamente, dijo, publicó el barco de guerra Maine partido por la mitad por un artefacto enemigo. Claro, le echó la culpa a España, con lo cual de esto se infló, los ánimos se inflaron, entonces todo el mundo fue contra España. Y entonces esto es lo que demuestra, esto fue la primera vez que demuestra que la prensa logró inventarse una guerra, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que la historia está jalonada de inventos y de cómo ha participado la prensa, como decimos, para crear las guerras. Y buscando y documentándome para esta conferencia, voy a tomar prestada las palabras del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien en una visita a Bagdad en 1991 cuenta lo siguiente. Y lo digo ¿por qué? Pues porque no solamente el hecho de lo del hundimiento de Maine demuestra detrás el papel de la prensa detrás de la guerra. Por ejemplo, también lo tenemos muy reciente con la guerra de Irak, con todo lo de la falacia, ¿no?, de las armas de destrucción masiva. Entonces este hombre, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, como decimos, visitó Bagdad, que fue invitado por una Premio Nobel de la Paz de Irlanda del Norte. Os lo voy a leer porque la verdad es que me ha gustado bastante y creo que os va a gustar a vosotros. Dice, el 12 de febrero de 1991, Mairead Carrigan McGair me llamó para viajar a Irak en una misión humanitaria. Por el bloqueo aéreo impuesto por los Estados Unidos, saldríamos por vía terrestre desde Amán, Jordania, hasta Bagdad. Viajamos en una camioneta con un cargamento simbólico de agua que vale más que el oro, ya que el agua en Bagdad, estamos hablando de la guerra de Irak, estaba contaminada por las radiaciones de las bombas con uranio empobrecido. El objetivo era entregar el pequeño cargamento al hospital pediátrico. Teníamos información de la grave situación que estaban pasando los médicos y médicas por la falta de medicamentos y demás insumos. Al llegar a Bagdad, la pequeña delegación, que estaba formada por varios representantes de Estados Unidos, Gran Bretaña y el Premio Nobel, nos recibieron en el hotel semidestruido, carente de todo.
Descansamos del agotador viaje y al día siguiente una mujer musulmana nos explicó que había salido del refugio a lavar la ropa de sus hijos. Al volver, después de los bombardeos, sus hijos ya no estaban. Se los llevó la muerte. Según la información de los grandes medios de prensa, 2 bombas inteligentes, a lo que publicó la prensa, en este caso Estados Unidos, habían entrado por el tubo de ventilación y destruido un búnker militar. Esa fue la explicación que se le dio a todo el mundo. La verdad, dice él, destruyeron y mataron a más de 500 niños con sus madres. Era un refugio. Según la madre, la primera bomba mató a muchas personas. La segunda bomba entró y levantó la temperatura a más de 500 grados y mató a todos reventando las tuberías. Solo sobrevivieron 17 personas. Denunciamos los hechos a nivel internacional. La respuesta fue el silencio. Los Estados Unidos justificó el hecho como daños colaterales en toda guerra. Acompañamos a la mujer al supuesto búnker de forma circular entre los escombros y restos del bombardeo. Las familias llevaron fotos de los niños, dibujos, ropa, hicieron del lugar un oratorio. Acompañamos el dolor de los presentes y de todo el pueblo de Irak. Unimos nuestras manos y oramos al Dios de todos los nombres y de ningún nombre, en idiomas que no conocíamos, pero que entendimos con la mente y el corazón. Pedimos por el alma de los niños a quienes les robaron la vida y la esperanza. Rogamos a Dios por el fin de la guerra. Estábamos en comunión con toda la humanidad. Esto es lo que pasa en las guerras y se cuenta muy poco. Se cuenta poquísimo de todas estas cosas. Por ahí ya vamos adelantando lo que es el periodismo de la paz. Es contar la otra versión, es no enfrentarnos, no es contar que Ucrania está luchando contra Rusia, no. El periodismo de la paz es mucho más. Hay que hincar, hay que investigar. Hay que tratar todo, intentar comunicar y decir todas las cosas que pasan, todas las partes afectadas. No hay buenos ni malos. Y además los sufridores, ¿quiénes son? La población. Son siempre las más sufridas. Como digo, todo esto está lleno de ejemplos de cómo ha influido, cómo los medios de comunicación hemos influido a la hora de tratar una guerra. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que en esto ya lo sabéis, yo creo que todo el mundo lo sabe. En esto Hitler fue más listo que todos. Y en este caso no sé si fue el lugarteniente, Goebbels, ¿no?, que se creó su Ministerio de Comunicación y la verdad es que supo comunicar y supo inflar a todo un país, pues el decir, oh Dios mío, yo pertenezco a un país y a una raza única. Y en eso tuvo mucho que ver Goebbels y su política de comunicación. Por ejemplo, no sé si la conocéis, pero había una directora alemana que la primera se hizo famosa y sobre todo se hizo famosa porque antes de la guerra ella ahora cuando terminó la Segunda Guerra Mundial ella digamos que dijo yo no quiero saber nada de Hitler, pero durante un tiempo era la directora preferida de Hitler. Y ella, no sé si os sonará, realizó un documental que además es todavía famoso y en la historia del cine se trata mucho, que se llama El triunfo de la voluntad. Y entonces, bueno, pues un poco que creó lo que es la raza aria, la mitificó, habló de ella maravillas. Luego, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que se tornaron fue totalmente que el pueblo alemán no la quiso, Hitler despotricó no despotricó porque se murió, pero que fue un poco denostada. Y ella decía que ella no había tenido nada que ver con Hitler. Su relación nunca se supo. Bueno, pues ella prácticamente hizo ese documental que hablaba de una raza aria superdotada, etcétera. Y entonces, en eso, claro, tenía mucha más popularidad. Los alemanes eran más conocidos que, por ejemplo, lo que hacían en Estados Unidos o lo que hacían en Europa. De eso se dieron cuenta
Pues en Estados Unidos se dieron cuenta, en este caso el jefe de Estado Mayor, que le llamó la atención toda esta publicidad que había de los alemanes, y entonces él le dijo al presidente, en ese caso, le dijo: tenemos un grave problema. Pronto tendremos a 12 millones de chavales de uniforme y muchos de ellos no han visto un arma en su vida. Se preguntaba cómo podríamos meterles a estos chavales en la cabeza la necesidad de ponerse el uniforme. Como he dicho, en aquella época, pues todavía la televisión, entonces lo que había era el cine, las fotografías y el cine. Entonces, lo que él dijo, le propuso, dice, bueno, pues vamos a crear películas. Y en este caso, directores famosos de aquella época, pues se fueron a la guerra. Hay un documental en Netflix, que os invito a que lo veáis, que se llama La guerra en Hollywood, y trata la aventura de esos 5 directores muy famosos: John Ford, William Wyler, John Huston, Frank Capra y George Stevens. Todos ellos se fueron a la guerra, o sea, fueron allí directamente a contar las noticias. Recuerdo, no había televisión, era radio. La gente iba al cine y ahí veía los noticieros. Ahí se enteraban de lo que iba pasando. Cuando la gente iba al cine y decían, pues la batalla de no sé qué, ¿no? De Dunkerque, por ejemplo. Bueno, pero es que a lo mejor había pasado ya un mes después de todo eso, ¿no? Para que lo vieran. Es decir, que las informaciones, igual que en la Primera Guerra Mundial, etcétera, iban llegando, ¿no? Entonces, la verdad es que les cambió la vida a esta gente, pero también lograron cambiar ellos mismos, también su experiencia en la guerra les cambió la vida. De hecho, por ejemplo, un director, Steven, que hacía siempre comedias, era un director que hacía muchas comedias ligeras, etcétera, pues la verdad es que fue el primero, déjame que lo busque porque creo que fue el primero que consiguió entrar en los campos de concentración y narró lo que él vio en los campos de concentración, y precisamente todo lo que él grabó luego sirvió para el juicio de Nuremberg. Y vuelvo a lo de siempre, hablando de cinéfilos, el periodismo de la paz y el ponerse en la piel del otro. También otro director que supongo que vosotros conoceréis es Clint Eastwood. Pues Clint Eastwood, también no sé si conocéis, 2 películas que hizo sobre Japón. Hizo La bandera de nuestros padres, que narró cómo se consiguió Iowa, cómo consiguieron con la famosa bandera de los soldados americanos levantando la bandera. Contó las 2 versiones. La bandera de nuestros padres era la versión americana y luego contó desde cartas desde Iowa la versión japonesa. Pues todo eso cambia. Nosotros no conocemos a los enemigos. Nosotros nos cuentan y tenemos una foto fantástica de unos soldados que están, ¿os acordáis, no? Esa foto que están subiendo la bandera. Y decimos, ¡jo, qué buenos hemos sido! Y todo eso. Pero es que, ¿qué pasaba en el otro lado? En el otro lado también había gente. El otro lado eran soldados que tenían sus mujeres y sus niños. Y no son los malos. Son como los soldados americanos, los llevan a una guerra. Entonces eso hay que contarlo. Y eso también es el periodismo de la paz. No podemos enfrentarnos. Tenemos que contar las cosas que vemos. El periodista de ahora tiene que contar las cosas que vemos, tiene que ser objetivo y tiene también que aportar soluciones. Es decir, es lo que decía, o sea, tenemos que intentar darle voz a aquellas personas que también dan soluciones. Cuando la guerra de Irak, resulta que Saddam Hussein había previsto una serie de soluciones, había escrito lo que podía solucionar el parar esta guerra, y hasta 6 meses, hasta 6 meses después el New York Times, ya una vez que terminó la guerra, el New York Times sí proclamó, o sea, sí publicó esas noticias, ese catálogo de soluciones que había dicho Saddam Hussein, pero que ya Saddam Hussein había muerto, ya no servía de nada. Claro, entonces, dice el periodista, hombre, el New York Times, esto lo podía haber dicho antes. Y le dijo uno, vale, sí, muy bien, lo podía haber dicho antes, pero es que lo dijo y ustedes no lo publicaron. Si ustedes no lo publican, esto no sale. Y luego una de las guerras que ha supuesto, que además dicen que, yo no estoy muy de acuerdo, pero dicen que la guerra de Vietnam fue la primera guerra que se retransmitió, por los medios de comunicación. Y yo creo que la primera guerra que se retransmitió por los medios fue la guerra de Irak.
porque la verdad es que nunca hemos visto tan en directo la guerra de Irak, esos petróleos, ¿no? Esos pozos de petróleo ardiendo, etcétera. Bueno, pues también en Vietnam la política, los medios de comunicación, la forma de comunicar esa guerra también tuvo mucho que ver, porque al principio la guerra de Vietnam, pues todo el mundo, claro, a favor de Estados Unidos ellos no veían lo que estaba ocurriendo en Vietnam y la verdad es que fue a raíz de que se viera, de que se publicara las imágenes, por ejemplo, de la niña toda quemada por el napalm, que se viera a un militar del Vietcong matando a gente vietnamita. Todo eso lo empezó a sacar la prensa y gracias a eso cambió la opinión pública. Porque claro, tú veías las cosas y lo que te contaban. Entonces cuando empezaron a ver, claro, cambiaron las tornas, cuando empezaron a ver que sus propios soldados, los americanos, los niños bonitos, hacían lo que estaban haciendo, ya no es lo mismo, ya te da un poco de vergüenza y empiezas a decir, oye, claro, todo eso unido a la gente que no quería ir y todo eso, pues la verdad es que también cambió la forma de percepción de esa guerra y también aceleró un poco el hecho de que empezaran a salir todas las atrocidades, que los medios de comunicación consiguieran dar a conocer todas las atrocidades que estaban ocurriendo, lo que hacían sus soldados, pues también consiguió que, pues que adelantaran el proceso, no de paz porque no fue, pero que adelantaran el proceso de regreso de los periodistas. Y ahora, después de todos estos ejemplos, pues ahora llego yo a decir cuándo surgió el periodismo de la paz, porque, como decía, y ya he perdido yo aquí están los papeles, el periodismo de la paz realmente surgió durante la Guerra Fría y nació a partir del sociólogo y matemático Johan Galtung en Noruega, que él quiso entender cómo abordaban los medios esta solución y entonces, vio un poco, pues eso, que lo único que se veía era los buenos y los malos, en nosotros y en ellos, que siempre era hablando de la guerra y que nunca se profundizaba sobre las posibles soluciones y daba la voz a la gente. Y esto es de lo que se trata el periodismo de la paz. Y tenía aquí yo puesto la lista de los rasgos de periodismo de la paz. Todo esto lo he encontrado yo también preparando esta reunión, Pero bueno, quizá el análisis que yo hago de esto del periodismo de la paz es que afortunadamente, cuando he leído lo que consiste y cuáles son las características, pues me ha alegrado porque prácticamente, aunque la prensa podáis pensar que ahora mismo está muy denostada también y que no es objetiva, etcétera, el periodismo lo hacemos los periodistas y nosotros somos personas. Y el periodismo, una de las cosas que te dicen en la carrera, en fin, que hay que contarlo y que hay que ser objetivos. Y estos somos los periodistas, tenemos que ser objetivos. Y cuando yo he estado estudiando esto del periodismo de la paz, he estado documentándome, pues la verdad es que eso es lo que yo hago en mi día a día, en el trabajo. Vale, yo voy a una rueda de prensa de un político, pero a mí lo que me gusta es cubrir los conflictos, no los conflictos de guerra, efectivamente, sino los temas que afectan a los ciudadanos. Por ejemplo, los cortes de luz. Pues la verdad es que tengo que reconocer que cuando empezaron los cortes de luz, claro, ¿dónde era? En Almanjaya, la zona norte, Dios mío, madre mía, ¿no? Lo que pensábamos al principio todos era decir, ¡guau! Estos son todos de porros, esto es el problema de drogas, de tal. Pero nosotros investigamos y entonces resulta que es que los afectados, el problema es que son gente común de la calle, son gente que paga sus impuestos, son gente que paga la electricidad, son gente que por culpa de una gente que está cultivando ilegalmente tienen ese problema. Entonces, la verdad es que cambió un poco el chip de todos los periodistas y empezamos a contar las historias que había detrás. A ese señor que está con el pulmón y que necesita una máquina, que tiene que bajar las escaleras. Eso ha cambiado la percepción. Entonces los medios nos hemos centrado en contar esas historias. O sea, nos hemos quitado, es verdad, lo reconozco, que teníamos un poco el San Benito de decir, bueno, es que claro, es que estos son todo gente que no paga la luz porque están todos enganchados. Pero no, es que los afectados son la gente que paga y además
Cuando nosotros hemos ido a cubrir este tipo de noticias, es muy difícil sacarlas a la luz. ¿Pero por qué? Porque tienen miedo. Porque tú vas a hablar con la gente y la gente te lo cuenta, pero luego no quiere. Claro, televisión, radio no quieren porque claro, tienen al vecino de al lado, que es el mandamás de la droga, y tienen miedo. Pero claro, hay que insistir. Nosotros estamos insistiendo y le hemos dado voz, que a mí me gusta mucho y supongo que vosotros lo conoceréis, al defensor del ciudadano, a Manuel Marín, y hemos cubierto la huelga que hicieron. Creo que en ese sentido me siento muy orgullosa porque nosotros hemos tratado este tema y lo seguimos tratando y siempre que nos llaman y constantemente. Lo que pasa es que es muy difícil. Es muy difícil porque tienen miedo, porque no quieren salir, porque no quieren contar las cosas. Pero bueno, nosotros hemos presionado. En muchas ocasiones hemos conseguido que Sevillana de Electricidad se reúna con ellos. Les hemos dado su apoyo. Y esto también es periodismo de la paz. Es desvincularlos a una población, o sea, les estaban estigmatizadas por el tema de las drogas, pero no, creo que nosotros hemos descubierto y les hemos dado a conocer. En Granada sí, pero estas informaciones han salido en plano regional. Pues hemos dicho que no, que ahí hay gente que está afectada, que no todos son de agente de la droga y que son gente que, pobres, están sufriendo este problema. Luego, por ejemplo, otro caso de cómo los medios pueden ser instrumentos de la paz. Pues hace unas semanas nos llamó una familia, unos vecinos del Zaidín, que tenían acogidos a gente ucraniana, una familia ucraniana. Y entonces tenían un coche, esta familia ucraniana había llegado a España con uno era minusválido y entonces el coche tenía el papel de minusválido, pero lo tenía en ucraniano, claro, no era español. Entonces nos llamaron porque la policía local habían aparcado en una zona, la zona de discapacitados, pero que, claro, la policía local no sabía que era el letrerito de discapacitados y se lo habían llevado a la grúa. Entonces, bueno, pues para hacer la noticia, claro, siempre tienes que intentar hablar con la otra parte. Entonces, bueno, nos llegó esta noticia y nosotros nos pusimos en contacto con la policía local para explicarle lo que había pasado y para que nos confirmaran eso. Y entonces, claro, fue tanta la insistencia que al final le devolvieron el coche por razones humanitarias. Eso también, muchas veces también nos llaman mucha gente para que nosotros cubramos muchas de estas tipos de noticias. Y bueno, nosotros lo intentamos y la verdad es que dentro de lo que cabe, algunas veces, pues la verdad es que hemos conseguido, gracias a que hemos llamado los medios o ha llamado Canal Sur para hablar, pues se ha conseguido que se solucionara el problema. Para mí, que soy la editora y la coordinadora, a mí me encanta cubrir temas sociales. Me parece que es lo mejor y creo que ese es el sentido de la televisión pública, o lo que es una televisión, lo que es un medio, lo que es una radio, el poder contar las historias humanas. Y lo que decía, que este es el sentido, que sí, que tenemos nuestros compromisos, tenemos nuestra política, trabajamos, nos paga la Junta de Andalucía, somos la voz, pero también es verdad que, ya que estamos tan denostrados, la televisión pública o Canal Sur, que a lo mejor habla la gente, es que no, pero es que precisamente esta es la función de una televisión pública. El contar las noticias, el contar lo que ocurre en nuestra comunidad, porque eso no lo cuenta la Telecinco, las generalistas, o sea, la información más cercana la damos nosotros y este es el sentir de nuestra televisión pública. Yo ya voy terminando, si queréis preguntas ya me lo podéis hacer. Respecto a lo de la guerra de Ucrania, la verdad es que nos hemos volcado. O sea, enseguida, lo que pasa que, bueno, los medios y tal no hemos podido, digo, en plan Granada, pero en la medida de lo posible sí creo que hemos tratado el tema, que lo seguimos tratando y que bueno, que siempre le estamos dando la voz a la gente que no puede tenerla y le estamos dando nuestro altavoz, que es la radio y la televisión de Canal Sur. Y me gustaría terminar porque si hablamos de periodismo de la paz y si hablamos, hay un periodista, ya se ha muerto, pero que es el padre de los periodistas y es Kapuczynski. Y de él, pues la verdad es que podemos tomar
Pues yo creo que el decálogo, las grandes normas de un periodista. Kapuczynski decía que todo periodista tenía que ser buena persona. Y cuando él decía que toda buena persona se refería a que teníamos que tener empatía, lo que hemos dicho, ponerte en el lado de la persona que estás, a la que estás cubriendo, que es lo que trata el periodismo de la paz. Es intentar dar la voz a todo el mundo, ser objetivo, intentar dar soluciones. Si tú vas a cubrir un tema o un conflicto, pues también intentar, en la medida de lo posible, intentar dar soluciones y no poner a este que malo, 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 malo es y este que bueno, bueno, bueno es. Nadie es bueno, nadie es malo. Afortunadamente existen los colores grises y existen distintos colores. Entonces él decía, es importante la influencia de los medios de comunicación sobre la mentalidad. Si utilizamos esa influencia para fomentar el odio, nos encontramos en un mundo muy peligroso. Entonces, su decálogo de buen periodista decía: el buen periodista es buena persona, el buen periodista está orgulloso de su profesión, el buen periodista tiene un sentido de la importancia de su ejercicio profesional, el buen periodista es un apasionado de la verdad, el buen periodismo va a un objetivo, tiene sentido. Me he comido la frase. Pero bueno, más o menos lo que venía a decir, que es lo que he dicho. O sea, que tengamos empatía a los periodistas, que nos dejamos asombrar y que sigamos, pues como yo decía, o sea, es una tontería lo del micro, pero bueno, que todavía nos sorprendan las noticias, que podamos contarlo. Y Aurelio, que no ha podido estar, él tenía también preparado una serie de cosas para contaros. Y entonces él me ha pasado una frase de Manu Leguineche, que es otro periodista. ¿Lo conocéis? Es el que escribía Los Topos, todo un clásico de televisión española, todo un veterano de la guerra. Contaba la guerra, igual que Arturo Pérez Reverte, pero este hombre yo creo que lo veo como era mucho más objetivo y más legal, ¿no? Y entonces me ha pasado él una frase que es con la que quiero terminar porque creo que es muy bonita. Dice: todas las guerras se pierden. Solo espero que la eternidad sea una interminable vuelta a un mundo en paz, o incluso mejor, una larga partida de mus en la Alcarria. Así que ya, si queréis, ya me preguntáis. Si queréis de otras cosas, me preguntáis. Bueno, muchas gracias, Almudena. Si queréis pasamos a hacer rondas de preguntas. Antes de pasar el micro me gustaría hacerte la primera. Yo últimamente siempre, desde hace ya tiempo, siempre, como a mi marido lo tengo frito y yo nada más levantarme, estoy viendo todos los periódicos y la información que nos llega, siempre me pregunto cómo discernir, saber discernir realmente que la información que nos llega, lo que tú decías, es objetiva y porque es verdad que según habla de Granada y parece como que toda la información que da es como cercana y queriendo también resolver ciertos problemas, pero por ejemplo en televisión a nivel nacional vemos, según qué cosas veas, primero una influencia política detrás y luego últimamente mucho morbo, ¿no? Mucho morbo en las noticias. Entonces, es increíble, pero ya no es solo una, dos, es que son varias. Entonces, ¿cómo discernimos? ¿Cómo podemos, no sé, cómo explicar esa objetividad de la que hablas? Porque es muy complicado. Claro, es que el periodista es una cosa, el periodista puede ser buena persona, pero es que nosotros trabajamos, no para Hearst o para Pulitzer, pero trabajamos para una línea editorial. Un ejemplo, yo he trabajado en la privada y he trabajado en la pública. Cuando yo estaba en Antena 3 trabajando, ¿con quién me podía meter? Yo me podía meter con toda la gente de la izquierda, por ejemplo, ¿no? Me podía meter contra los drogadictos, no me podía meter con el empresariado, no me podía meter con el Corte Inglés. ¿Por qué no me podía meter con el Corte Inglés? Porque era la que metía publicidad.
Canal Sur es la Junta de Andalucía. Tiene su función lo que he dicho de la televisión pública, pero claro, en el ámbito político mi jefe es la Junta de Andalucía. No estoy diciendo que me pongan una pistola y que me estén diciendo que tengo yo que hacerlo. No, para nada. Además, de hecho, vuelvo a decirlo, que la importancia de el poder yo trabajar en Canal Sur, en una televisión pública, es que me permite el contar las noticias de aquí o las noticias más cercanas de todos nosotros. Que eso no lo puedes hacer con un Telecinco o con una Antena 3. No, esto me permite a mí, de hecho, una de las razones de ser de Canal Sur es que Canal Sur, gracias a todo y después de todos estos años, tiene una historia, tiene una hemeroteca visual, que eso no lo tiene ya nadie. La importancia de Canal Sur. Vosotros os imagináis desde que empezó Canal Sur con esos programas de la del Mi Pueblo, yo decía El Pueblo, en fin, es que ahí tenemos un material increíble de todas las noticias, de toda la gente que ha habido, todo eso, y todo eso es gracias a que está aquí, a que ha sido la televisión pública que lo ha contado. Porque, claro, los medios generalistas tienen que cubrir toda España y nosotros estamos aquí para cubrir Andalucía. Bueno, volviendo a lo del Bueno, esto ya depende es de la propia persona, de los propios responsables de la noticia. Yo como coordinadora, yo todos los días nosotros nos reunimos y tratamos la información que hay, vemos lo que hay y valoramos. Y desde luego todo eso... A ver, me he perdido un poco, espera. Claro, yo lo que quiero decirte es que, a ver, a mí me llegan las noticias, pero aunque me lleguen las noticias, yo tengo que contrastarlas. Yo no me puedo creer. A mí me llega alguien, normalmente se intenta contrastar y buscar las dos versiones, que es lo que os he dicho. Entonces, a mí, por ejemplo, lleva ya 3 días, hace ya 3 días, hoy le hemos dado la noticia. Llamó un vecino. Bueno, a mí me encanta que llame la gente. Lo hace mucho con Andalucía Directo, con informativos menos. Y entonces ahora estamos ya, nos llama la gente. Y yo creo que hay que atender a la gente, porque es la gente la que nos da las noticias, es la gente la que nos cuenta sus problemas y es ahí donde está la noticia. Entonces llevaba un vecino que llevaba 3 días, me llamó y me dijo, mira que es que ha habido una fiesta en Las Gavias, en la pedanía de Híjar. Y bueno, los vecinos estamos desesperados porque ha sido toda una semana al lado de las casas. Estos son unos terrenos que el ayuntamiento se ha hecho cargo de ellos y que ha pasado de nosotros y queremos denunciarlo. Digo, vale, muy bien. Claro, tengo que contrastarlo, tengo que ver si esta persona realmente no me está mintiendo, etcétera. Lo contrasto y le digo, vale, nosotros vamos a oírles a ustedes. Me parece estupendo lo que están diciendo. Digo, pero claro, yo también tengo que hablar con el ayuntamiento porque esa es la versión que ustedes me dicen. Yo no sé si luego hay algo detrás o a lo mejor ustedes es que no es cierto. Entonces, bueno, nosotros lo hemos cubierto. Hemos ido a cubrirlo, hemos hablado con el ayuntamiento y yo he ofrecido esa versión, las dos versiones. Ya a ustedes, vosotros, los televidentes, se quedan con lo que quieran. Pero por lo menos yo lo he ofrecido, ¿no? Eso lo hacemos muchísimo. Normalmente la gente te llama y tal, pero tú tienes que contrastarlo. Siempre tienes que contrastarlo. Es verdad, por ejemplo, cuando sale la política y hay una rueda de prensa del PP y denuncia al equipo de gobierno del ayuntamiento, hombre, lo ideal es siempre contrastarlo y dar la otra parte, intentar hablar. Es verdad que, bueno, por medios, por falta de tiempo, etcétera, a veces no podemos hacerlo, pero bueno, siempre se procura el dar las dos versiones. No sé si y si no, vuelves a preguntar. Almudena, tú estás hablando todo el rato del periodismo serio, del periodista que da noticias, pero hay muchos medios de comunicación en los que participan periodistas y otro tipo de personajes que fomentan la violencia de una manera bestial. Vamos, hay veces que hay que incluso cambiar la cadena porque a mí me pone malo el cuerpo, ¿no? Incluso cuando se dan noticias, cuando veo las noticias que dan de los parlamentarios, se va buscando
la bronca, la gresca entre los políticos, la palabra más borde, no la información de lo que realmente se está haciendo, sino un poco la bordería que dice uno y dice otro, ¿no? ¿Eso es que vende o...? Pues la verdad es que sí, que tienes razón, porque eso lo fomentan algunos medios. Efectivamente, se va a la crispación, efectivamente. Pero para eso están los medios estatales, para eso está Televisión Española, para eso está... O sea, intentas dar una información con menos crispación, lo que volví a decir. O sea, no te quedas en lo que ha dicho esa frase, no... A ver, bueno, ¿esto se está grabando? Es que no puedo. Es que... No. A ver, que por menos te han echado a alguien. Bueno, a ver si me entendéis un poco, que no me despidan. A ver. Los medios estatales, por ejemplo, la BBC inglesa tiene un decálogo, tiene un consejo de redacción que cuida todas las cosas que salen y tienen en ese sentido, pues la verdad es que son unos pioneros. Cuidan muchísimo, intentan que no haya lo que tú estás diciendo, que no se venda basura, que sea todo contrastado, que no se cree crispación. Y entonces, en este caso, Televisión Española, Canal Sur, también tiene su consejo de información, su consejo de informativos, que son los que velan para que precisamente no ocurra lo que tú estás diciendo. Las televisiones privadas no lo tienen. Entonces, bueno, y claro, es lo que tú dices, se vende. ¿Por qué se vende? Pero claro, con eso no podemos luchar, porque también ese es el público. A lo mejor tú efectivamente cambias de canal, pero es que hay un público que lo sigue. Yo me imagino que te estás refiriendo a programas como Supervivientes o tal. Yo no lo he visto, lo veo muy poco. Hay cadenas que prácticamente yo no las veo, ¿eh? Pero claro, por eso los medios públicos tienen un decálogo, tienen un libro de estilo, tienen que cuidar todas esas cosas. Y cuando se traspasan los límites, está ese consejo de información y de informativos. Que hagan caso, ¿sabes? Pero lo denuncian. Por ejemplo, hombre, no voy a decir nada porque esto salió en los medios de comunicación, pero cuando empezó la pandemia vino un director de informativos, Álvaro Zancajo, que ahora mismo va a ser el que lleve la campaña de Macarena Olona. No estoy diciendo nada, simplemente estoy diciendo que este hombre llegó y la verdad es que... uy, madre mía. A ver, los periodistas coincidió justo con todo lo que salió de la pandemia. Y la verdad es que como periodista y como personas, a casi todos los periodistas estábamos un poco enfadados. ¿Por qué? Porque había allí una pandemia y se empezaban los informativos hablando con los políticos. O sea, lo primero eran los políticos y después ya hablábamos de la pandemia. Y eso generó mucha controversia y, bueno, ahí los redactores y todos los trabajadores de la casa, la verdad es que se movilizaron porque estaba ocurriendo algo muy grande y se estaba politizando. Y ahí tengo que reconocer que fue con el Consejo de Redacción y el apoyo de todos los periodistas, firmaron una carta diciendo que estaba manipulando. Y se fue. Lo conseguimos. Se fue. No que haya cambiado mucho, se fue. ¿Vale? Pero eso son los medios de comunicación, efectivamente, es lo que yo os he contado. Yo en Antena 3 sabía lo que podía contar y lo que no podía contar. A mí me instaban para que yo podía decir cosas de determinada gente, pero no me podía meter con otra gente. Pero eso es la privada. Gracias. Bueno, Almudena, yo te quería comentar que desde que tenemos móviles con 3G, 4G y 5G y todo eso,
Pues cualquiera puede grabar cualquier noticia, puede grabar algo que pase en la calle, dar su versión de los hechos y subirla a Internet, a las redes sociales, a donde sea. Entonces, ¿cómo ha cambiado eso a los periodistas? ¿Cómo ha cambiado vuestra forma de enfocar las noticias? Porque supongo que ha sido un cambio bestial. Porque el que llega primero a la noticia es el ciudadano y da su versión de los hechos o da una versión que no es. Y eso, luego el que vaya el periodista detrás a contarlo, a lo mejor cuenta la verdad, pero como la otra versión era la primera. Pues sí, tienes toda la razón, ha cambiado muchísimo y además nos ha hecho mucho daño con las noticias que tú dices, porque la mayoría son fake news. Nosotros tenemos que tener un cuidado, nos las han colado, pero tremendamente. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Al principio éramos todos muy confiados, nos llegaban las imágenes y, bueno, ¿cuántas veces ha pasado de decir, ha habido un terremoto o ha habido un tornado y nos llegaban imágenes y entonces hemos caído todos, Y entonces esas imágenes decías, ha habido un tornado en Cádiz, en una playa de Cádiz. Resulta que ese tornado había sido en Chiapas, en México. Eso nos ha pasado y sigue pasando, Los fake news hacen muchísimo daño. Pero para eso estamos los periodistas. Es decir, que esa es la importancia de los periodistas. No todo vale. Entonces, claro, la gente de la calle, sí, tú publicas y hay que tener mucho cuidado, pero para eso estamos nosotros. Hay que saber seleccionar lo que hay. Por eso es importante la presencia de los medios en los medios digitales. Hay que cuidar eso. Los periodistas son gente que han estudiado, que tienen una profesión, que menos que seamos inteligentes, pero que intentamos, pues eso, el poder contrastar todo. Y la gente hoy en día saca cualquier cosa y todo el mundo se lo cree. Hay que tener muchísimo cuidado y nos ha afectado, claro que nos ha afectado y nos sigue afectando, Porque hasta hace poco salió también que, no sé si fue una televisión, Antena 3 o algo también, que salió una noticia y se la colaron. Hay que tener muchísimo cuidado. Había me gustó mucho que leí un periodista, que no me acuerdo, un periodista americano de la época de los años 60, que estaba trabajando en un periódico y le dijo el editor, oye, fulanito, que ha habido, acércate a la calle, no sé qué, que ha habido, pues yo qué sé, no fue un atentado, pero que ha habido una noticia, que hay muertos, que tal, que no sé qué. Y entonces la reacción de todos yo ahí estoy de acuerdo con él, la reacción de casi todos los periodistas te dicen, oye, que ha habido un tiroteo, que te vayas a la calle, no sé qué, venga, corre, vámonos. Shh, para. Y eso es lo que dijo ese periodista, que es un famoso periodista de una cadena de televisión. El tío se sentó y le dijo al editor, pero ¿qué haces, tío? Que te he dicho que te vayas. Dice, sí, yo me voy, pero primero quiero ver si quiero llamar, quiero saber dónde ha sido, quiero saber dónde es, porque es que muchas veces nos llegan este tipo de noticias. O bueno, no voy a hablar de la competencia, pero claro, muchas veces los titulares nos engañan. ¿Cuántas veces nos engañan? Y nos dicen, menganito, y tú te lees la noticia y dices, joder, perdón. Pero si esto fue ayer o antes de ayer, entonces pues eso es lo que hizo este periodista. Se sentó, llamó, hizo una serie de llamadas, cuando confirmó, dijo, vio que se podía hacer, que estaba ahí todavía, ¿qué tal? Entonces se fue. Pues eso es lo que tenemos que hacer. No podemos saltar a la primera de liebre. Tenemos que, por ejemplo, eso os ha pasado a vosotros, esos WhatsApps que nos llegan, que ya afortunadamente ya no llegan, pero eso de en un hospital hace falta sangre y por favor empezar a donar y todo eso, y hemos caído todos. Es verdad que ahora se ha creado un organismo que si tú quieres comprobar si esa noticia es un fake y tal, puedes entrar y te lo dice. O sea que sí, nos ha hecho muchísimo daño, nos sigue haciendo daño. Yo me levanto, si alguien quiere más yo me acerco ya, le he cogido yo el tranquillo, espera. Me quedo ya de pie, ¿no? Sí. A ver, yo te voy a confesar, hace mucho tiempo, sobre todo desde la pandemia, dejé de ver las noticias por una cosa que tú no estás comentando, ¿no? Hay una línea editorial en los informativos o en la prensa y uno pues va haciendo su línea editorial.
Pero hay una línea editorial en general, que ya han comentado por ahí, que tienen en general todos los medios, que es que parece que la definición de noticia tiene que ser un suceso que sea negativo o algo relacionado con política. Todo lo demás parece que no existe. Entonces, a mí personalmente, yo veía que a mí me hacía daño ver la televisión porque me daba una visión muy negativa de lo que era el mundo. Entonces, claro, al final, cuando tú tienes solamente información con una connotación negativa o morbosa o de confrontación, pues acaba condicionando a tu propia persona. Entonces, mi pregunta sería, ¿en qué medida puede la prensa luchar por transmitir una imagen más real de lo que es este mundo? Es decir, que si hay un violador en Granada que ha violado a una chica, no parezca que Granada es una ciudad de violadores o cualquier cosa, ¿no? Que si alguien ha matado a alguien, pues ya Granada es una ciudad insegura. Porque lo único que va a salir en prensa, si hoy aquí alguien matará en relación a Granada, lo único que saldría en prensa sería eso, cuando ahora habrán pasado un montón de cosas muy positivas en la ciudad que nadie te las va a contar. Entonces, ¿en qué medida la prensa podría iniciar un viaje hacia contar de verdad lo que pasa en el mundo con todas las ópticas, ¿no? Eso es el periodismo de la paz. Es eso, precisamente. Y eso es lo que intentamos, efectivamente. Se puede, claro. Os voy a contar. Hay que intentar lo que tú dices de ¿cómo se dice? Se me ha ido la palabra, de criminalizar un barrio. Mira, os voy a contar una cosa que me pasó cuando yo trabajaba en Antena 3. No sé si os acordaréis, en Huelva mataron, fue un caso muy famoso, mataron a una niña en un hostal en Punta Umbría, el Emilio, y mataron a una niña. Y bueno, entonces era cuando empezaban las televisiones privadas y yo estaba trabajando en Antena 3. Y entonces, fue lo del caso de Alcácer y tal. Y yo fui a cubrirlo porque resulta que detuvieron al tío de la niña. Y se contaba de todo, ¿sabes? O sea, ahí no había, o sea, contabas lo nimio, ¿no? O sea, era todo detalles truculentos, ¿no? La violó, la metió 4 puñaladas, apareció el cuerpo semidesnudo, en fin, era todo que todo valía, el todo vale. Y efectivamente creamos, o sea, fue tanta la información que dimos y todo eso que efectivamente la gente estaba pues muy, muy alterada. Y claro, con las informaciones que dábamos y todo eso, cuando detuvieron al tío de la chica, lo llevaron a la comisaría. Yo estuve allí. Yo en mi vida he pasado mayor miedo. Porque cuando la gente se enteró, y después de todas las informaciones y toda la gente se enteró que iban a llevarlo a pasar a disposición judicial al detenido, yo estaba allí en los juzgados cubriéndolo. Y como digo, en mi vida he pasado más miedo. ¿Os imagináis? Una avalancha. La policía no podía, era una avalancha de gente que se había acercado, de familiares y de todo, y que querían asaltar la comisaría. Y ahí estábamos los periodistas y yo muerta de miedo. Y todo eso lo había generado toda esa información que se daba de que ahí no valía todo, ¿no? De que estábamos criminalizando pues muchas cosas. Quizá lo que teníamos que haber contado es contar menos cosas, que es lo que se hace ahora. Ahora se hace una política más de respeto. No se cuenta tantas cosas, no se ceba en todo lo que es las cosas de los detalles truculentos, etcétera. Eso también ha cambiado bastante. Y entonces quizá a lo mejor ahí teníamos que haber contado, un poco la historia, la familia, los padres, y también quizás teníamos que haber contado un poco la situación del presunto asesino, porque también ahí eso es lo que, vuelvo a decir, hace el periodismo de la paz, intentar no crear esa crispación, sino intentar acallarla. Efectivamente, yo ahí es que es verdad que eso es muy difícil. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Nacho. Uy, como mi hijo, como mi hermano. Nacho, es que eso es muy difícil, pero de eso se trata, y de eso afortunadamente cada vez acordaros cuando fue todo lo de las niñas de Alcácer, todas las críticas que hubo con Nieves Herrero, todo eso. Eso también yo creo que ha cambiado, Y ha cambiado también la forma de cubrir eso, los atentados de ETA. Ya se respeta mucho más la muerte, ya no salen tantas fotos y tanta.
con eso fue con el 11S, por ejemplo, ¿no? No salió ningún cadáver, no salió nada. Es decir, yo creo que también eso ha ido cambiando. Por ejemplo, también yo me acuerdo, cuando yo era joven, periodista, recién licenciada y empezaba a trabajar, pues me pasaba lo que le pasa a la mayoría, pues eso. Hay un accidente, corre, ve a grabarlo, y grababas todo, no te dejaban, ahí te dejaban todo, ahí veías tú las vísceras, tal, no sé qué. Bueno, pues yo ahora, desde mi edad, desde mi experiencia y de tal, yo no busco eso. Yo creo que hay que respetar. Hay que tener en cuenta que yo, por ejemplo, lo digo muchas veces, cuando lo de los atentados y todo eso, yo no me gustaría que el último recuerdo de mi persona, de la persona querida, de mi pareja, de mi familia, de un familiar y tal, fuera la foto de él medio desnudo, dándole el bypass, etcétera. Y eso yo creo que con eso se ha terminado. O sea que si se ha terminado con eso, yo creo que poco a poco iremos terminando con lo que tú dices. Pero a nosotros y sobre todo al director, a Aurelio, apuesta mucho por esas noticias que tú dices, de buenas noticias. O sea, de que dices tú, no, es que no es un crimen, no es un robo, no es un no sé qué, son noticias humanas, de sobre todo mucho de carreras solidarias, de la gente que recauda dinero. Eso Aurelio, que es el director, nos lo dice mucho y le gusta mucho cubrir ese tipo de noticias, y de hecho nosotros lo intentamos cubrir. Voy. Yo vengo de clase de baile, ¿eh? Bueno, en esta línea que tú estás diciendo, yo siempre, el otro día precisamente lo comentaba a Pilar, que he hecho muchísimo de menos, de hace muchísimos años, que a mí me parecía muy bonito ver el telediario de la 2, el de Lorenzo Milá. Que me encantaba ver el telediario de la 2, el de Lorenzo Milá, ¿no? Sencillamente porque siempre daba, en el telediario, procuraba dar 2 o 3 noticias siempre positivas. Alguna noticia de ciencia, alguna noticia social, y no he vuelto a ver un telediario igual. Es así. Es decir, me pasa un poco como lo que decía Nacho. Es decir, desde hace ya tiempo que he dejado de ver o procuramos no ver los telediarios nacionales, ¿no? Es así. ¿Por qué? Seguro que porque no vende. Está clarísimo que se cerraría porque ese tipo de telediario no vende. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, yo no te puedo contestar, pero me has dado una idea estupenda. Y es que yo voy a proponer que los informativos locales apostemos más por lo que tú dices. Genial, ¿vale? Lo voy a intentar. La verdad es que yo pienso igual. A mí me gustaba mucho también Lorenzo Milá, y me gusta mucho. A ver, yo efectivamente, a mí, como ya he dicho, lo he comentado antes, yo soy muy cinéfila y tal. A mí todas las noticias de cultura me encantan. Ahora viene la Feria del Libro. ¡Guau! Bueno, yo no salgo mucho porque soy la coordinadora, pero la verdad es que a mí me encantaría, o sea, el tener todo lo que puedo contar en una feria del libro, no solamente los escritores, sino siempre preguntar a la gente. A mí me encanta. Yo soy muy de preguntar a la gente de las noticias. Hay que tener cuidado también, porque tampoco se puede preguntar a la gente en determinados temas y no en otros, porque pena de muerte, por ejemplo, estás condicionando. Tú no puedes preguntarle a la gente ese tipo de cosas, pero bueno, se lo voy a proponer a Aurelio. Le voy a decir, oye, mira lo que me han dicho. A ver si subimos la audiencia. Yo quería preguntarte, ya que estamos en una iglesia, ¿por qué los temas de iglesia suelen tratarse de modo tan oscuro? En general, casi todos los temas. Aquí en Granada hemos tenido muchos problemas con algún tema de sacerdotes, con nuestro pastor, con la pederastia. Eso es lo que sale, la vida cotidiana de las miles de comunidades que hay en Granada, de parroquias, de gente de pastoral, como estás viendo, que trabajamos en la vida cotidiana de 1000 maneras, no tienen eco en los medios. Entonces, yo creo que tanto en los privados como en los públicos, en general, la Iglesia es tratada con poca delicadeza, me da la impresión. Por eso, precisamente, muchísima gente se desengancha, pierde afección a los medios, porque como que falta una objetividad de lo que acontece normalmente en la Iglesia, sin olvidar las limitaciones.
Las fragilidades, esas están ahí y habrá que tratarlas. Pero eso es una nimiedad respecto del conjunto, incluso en algunas ocasiones que ha habido criminalizaciones de sacerdotes en Granada, luego a la postre no ha acontecido nada. Y en esta misma iglesia se celebró una Eucaristía llena absolutamente a tope de acción de gracias, porque aquel acontecimiento no fue tal y como se preveía, según el derecho jurídico y legal, y nadie se hizo eco de la respuesta positiva de ese asunto. ¿Por qué hay esa tendencia negativa hacia la iglesia? Bueno, no hay una tendencia negativa hacia la Iglesia, quizá puede ser su percepción, pero no hay una tendencia negativa. Es verdad que cuando los casos de pederastia, todo este tipo de cosas, indudablemente interesan bastante a la ciudadanía, y eso hay que sacarlo. Respecto a la labor que hace la Iglesia, pues la verdad es que gracias a María José tenéis aquí una aliada perfecta, porque gracias a María José se han sacado muchísimas cosas de las cosas que están ocurriendo aquí en las parroquias. Con el caso de lo de los ucranianos, la verdad es que se ha sacado también. Nosotros nos enteramos porque una iglesia, no me acuerdo ahora mismo, la verdad es que estoy en Los Ángeles Custodios, efectivamente, o sea que sí que lo hemos sacado, sí que se sacan noticias. Hemos sacado sobre todo lo del cura de la paz, le sacamos muchísimo. También es verdad que la Iglesia también se tiene que acercar y también tiene que ser más abierta y más transparente. Es muy difícil también, muchas veces nos hemos topado que hemos querido sacar temas de estos. Yo, por ejemplo, tengo un compañero que lo comentábamos María José y yo, José Luis Masegosa, que la verdad es que prácticamente todos los temas que son de Iglesia, todos los temas que trata, la verdad es que lo cubre él, porque es una persona que tiene una delicadeza, un sentimiento, y lo hace fenomenal y le gusta. Y no es cierto, es que también es verdad que a mí no me importa, pero nos tienen que llegar también las noticias, nos tienen que contarnos las cosas que hacen. O sea, que yo estaría abierta y no creo que sea lo que tú dices. Pero bueno, percepciones hay todas y objetividades. Ya. No te puedo contestar en ese sentido. Mira, yo te quería preguntar una cuestión que a mí me preocupa, y es ver la proliferación de youtubers que, sobre todo con la gente joven, son generadores de opinión. No solamente que den un espectáculo, que hagan cosas que puedan estar chulas y demás, sino o dar cultura o ciencia, sino como generadores de opinión. Y yo creo que también eso es responsable, o parte responsable, de la crispación que pueda haber políticamente en España, ¿no? Y me da la sensación de que esos generadores de opinión lo que hacen es polarizarlo mucho. Entonces, tú como periodista, porque yo creo que los jóvenes tampoco ven mucho los telediarios, ¿no?, para informarse. Ellos se informan por los canales de YouTube que a ellos les interesan, ¿no? Y entonces, bueno, a ese fenómeno tú como... ¿Qué sensación te da? Pero el fenómeno de los youtubers... Me preocupa muchísimo como a ti, porque es que se da cabida y se da voz a todos los tipos de opiniones, y además, como vuelvo a decir, se inventan las cosas sin contrastar, que es lo que vuelvo a decir. Yo me quedo de piedra de las cosas que oigo y veo, pero es que yo también pienso que nosotros también tenemos nuestro sentido crítico. Entonces, cuando, por ejemplo, una señora comentaba lo del programa de Supervivientes, pero es que yo también tengo, o sea, quiero decir, es que yo no lo veo porque no me gusta, porque no comparto eso. Y me da miedo porque efectivamente ese es mi sentido crítico, pero yo veo que la gente se deja abducir mucho.
efectivamente se está perdiendo las televisiones generalistas, o sea, las televisiones ya, eso de encender la tele y a las 10 de la noche verme la serie que quiera o el programa que quiero, eso se está perdiendo, porque la gente joven lo que está haciendo es ver todo por Internet, es la televisión a la carta. Claro, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? Pues que los medios nos tenemos que poner las pilas, que ya más o menos lo están haciendo, los periódicos digitales, la prensa digital, las televisiones, todo, pues tenemos que intentar darle a ese público, tenemos que intentar darle a ese público lo que están ahora queriendo hacer, lo que tú dices de los youtubers y todo, pero claro, la libertad de expresión existe, no podemos hacer nada, lo que hay que intentar es combatirle con sus propias armas, intentar pues darle lo mismo, pero con más seriedad, ¿no? Como quien dice. ¿Y no queréis que os enseñe mambo? Es que se me da mejor que hablar. Hola, Almudena, muchas gracias. Creo que es la última pregunta. Yo creo que con todo lo que has dicho hace falta pues tener mucho pensamiento crítico, ver medios muy diferentes, porque yo creo que lo de la objetividad es un poco utopía, porque hay gente que lo puede hacer por manipular, pero normalmente cada uno piensa que su visión es la objetiva, ¿no? Y creo que los medios tienen mucho poder, dicen que son el cuarto poder, ¿no? Yo diría que son el primero, ¿no? Porque ponen el ojo, bueno, los que pagan a los medios quizás son el primero, ¿no? Donde pones la lupa estás como haciendo un relato, ¿no? Y la gente a lo que le llega el relato. Yo te quería compartir mi preocupación de que a veces tenemos muchísima información y tenemos tanta que no sirve de nada. Entonces yo no sé si el periodismo de la paz o la información de la paz tendría que ir más despacio, porque yo estoy recordando noticias que yo pensaba que iban a cambiar el mundo para siempre, Wikileaks, por ejemplo, o la foto esta del niño muerto en la playa, que no me acuerdo el nombre, o todo lo que vemos de Ucrania. Entonces, como que creo que estamos muy saturados y eso hace que la información no exista, es como una paradoja, ¿no? O no sé cómo ves tú eso. Muchas gracias. Sí, pero precisamente lo que tú has dicho de que ese periodismo de la paz lo que tiene que hacer es ir más rápido. Si es que el periodismo de la paz no va tan rápido como se quisiera. Fíjate que te he dicho que surgió durante la Guerra Fría. Y todavía hoy en día no va tan rápido, no está tan instalado como debiéramos. Efectivamente es lo que tú dices. La información hoy en día es prácticamente eso. Qué pena lo del niño Alán. Si es que revolucionó todo. Bueno, y la pandemia, todos íbamos a ser muy buenos después de la pandemia, ¿no? Quiero decir que es verdad, tienes toda la razón, pero todo lo contrario, yo creo que debería de imponerse más este tipo de periodismo, debería de entrar en las facultades, debería de entrar en las escuelas, se debería de estudiar más y se debería de apoyar más este tipo de periodismo, porque efectivamente es que es todo frugalidad, es todo superficialidad. Y no se contrasta, no se piensa, ¿no? Y entonces yo creo, y de hecho empiezan ya a haber más movimientos y empieza a haber más clases, o sea, empieza a haber gente que realmente está tratando eso y están creando seminarios y todo. Pero va muy lento. No es lo que tú dices, tiene que ir más rápido. Bueno, ya hemos despedido, ¿no? Bueno, una cosa solamente quería decir que me encanta haber estado aquí porque yo escucho siempre a María José, todos los días me voy a desayunar con ella y siempre me está hablando de vuestro grupo. Y a mí me entra mucha envidia porque me parece tan fantástico, me parece tan maravilloso las cosas que me cuenta de vosotros, que de verdad que me quito el sombrero, por la labor que hacéis y que me encanta escucharla y me da mucha envidia y me parece fantástico que exista gente así como vosotros. Ya está, solo quería decir eso. Bueno, muchas gracias, Almudena, porque creo que es un tema muy amplio y muy complejo y lo has sabido enfocar, nos quedamos con esa reflexión. Mañana nos vemos a las 8:30 y Sebe nos dirá algo y nos dejará la bendición para irnos bendecidos a casa. Almudena, como estás en una comunidad franciscana, te vamos a regalar esto para que te acerques a un amigo.
Carlos Amigo, que ha sido noticia estos días y que nos ha regalado este volumen, pues para si tienes tiempo y alguna cosa de la paz quieres trabajarla en clave franciscana, seguro que va a ayudarte mucho en el periodismo. Y además, como estamos en los 50 años de la presencia de los franciscanos en el Camino de Ronda, te vamos a dejar el marcador del libro para que así no te olvides por qué lectura vas. Muchas gracias y todo lo mejor.